a presentar, ustedes son los afortunados porque voy a presentar un nuevo formato que vamos a empezar a tener en Living Room. Y básicamente este formato lo que busca es traer gente de Living que hace parte de la comunidad, pero que tiene ciertas características en diferentes sectores. Hoy, por ejemplo, vamos a tener el diario de un emprendedor. Este formato lo que busca es esto, es conocer un poquitico más acerca de la vida de ciertas personas. Vamos a tener, por ejemplo, yo no sé, el diario de un artista o el diario de un político, ese va a estar bueno. O vamos a tener, por ejemplo, el diario de una mujer, yo no sé, ama de casa exitosa, diferentes formatos. Pero el día de hoy yo tengo el privilegio de tener un amigo que de hecho fue la persona que me trajo al Living Room a mí. Bueno, trajo a mi hermano y gracias a mi hermano luego llegué yo. Y él no solo es el líder del campus de Bogotá, es un gran hombre de Dios, ha sido una persona clave en el movimiento del Living Room junto con su esposa Steffi. Cuando lo conocí no tenía hijos, ahora están casados, dirigen el campus de Bogotá. Tienen una empresa muy linda que se llama Trading Solutions. Y hoy voy a estar aquí compartiendo un ratico. Quiero que me ayuden a darle una súper bienvenida a mi amigo Andrés Consuegra. André, ¿cómo estás? Bueno, ya te había saludado, pero saluda a la gente por lo menos. Yo voy a poner el cronómetro primero porque contigo se me van aquí 2 días. No, pero yo creo que nos lo ponen allá. Creo que nos lo ponen allá. Y si no, nos lo ponen allá al fondo, por favor. Bueno, me siento agradecido de estar con ustedes aquí hoy no sé ni dónde estoy. No. Yo sé que hay gente que nos está viendo desde Bogotá, pero por favor, respétanos, Andrés. O sea, quilla es quilla. Lo que pasa es que cuando yo vengo acá, me dicen porque vas a decir Bogotá. Me dicen que hablo muy cachaco. Y cuando estoy en Bogotá, me dicen que hablo muy costeño. Pero hoy, como están los dos, tengo que hacer una mezcla. Vamos a mezclar hoy para tener a todo el mundo contento. Pero yo no creo que los relojes digan mezcla. Dicen mezcla. No dicen mezcla. Una mezclita. Ok. Todas ellas en diminutivo. Hey, André, te traje café. Vamos a compartir. Por favor. Yo sé que tú y yo nos sentamos ayer y hablamos de qué queríamos conversar y eso, pero vamos a hacer que realmente esto fluya. Digamos que el objetivo de invitarte es porque tú, no solo, como lo decía ahorita, has sido una pieza fundamental para este movimiento, pero también ha sido algo característico en ti y en tu familia, que ustedes han construido empresa y al mismo tiempo han hecho Living Room. Y tú, alguna vez me dijiste, no, yo estoy tiempo completo en ambas cosas. Y digamos que yo admiro mucho lo que han hecho en trading en tu empresa. Es una empresa que ha crecido mucho. Cuando yo conocí a Andrés, su oficina era una mesita en Miramar. Me invitabas a cafecito de Juan Valdés, estabas tú contigo. Stephanie ni siquiera trabajaba ahí en trading todavía. Y hoy en día han construido una empresa que no sé cuánta gente tienen, alrededor de 40 personas. 40 personas, es una empresa de comercio exterior. Y quiero obviamente poder hablar de eso, pero también un poquito sobre tu vida y cómo la espiritualidad ha sido fundamental, porque el concepto de éxito es muy abstracto, pero yo soy tu amigo y yo debo decirlo, yo siento que tengo una persona exitosa a mi lado y quiero conversar un poco de eso. Ya te voy a preparar el café, yo sé que lo estás mirando mucho. Por favor, tranquilo, ya te lo voy a servir, pero tengo que hacerte una pregunta para tener el tiempo para por lo menos prepararlo. Ya va. Te quiero empezar a preguntarte esto. Hoy ustedes tienen una empresa que estoy casi seguro que a muchos de los que estamos aquí nos gustaría tener. A muchos, no solo a nivel de facturación, sino a nivel de cultura. ¿Por qué no dice la facturación aquí para que los rastrojos me... Así, a nivel de cultura, el otro día Pedro me regañó por andar hablando de eso. Pero a nivel de cultura ustedes han construido algo muy especial. Y normalmente se cree que para construir un proyecto así viene de una herencia, de algo que te dejaron tus papás. No voy a decir nada porque aquí está tu papá, entonces cuidado, después se va a malinterpretar algo. Pero seamos honestos, no te han dejado nada. No, mentira. Yo sé que tú construiste esto de cero. Tienen que perecer todavía para que me dejen algo. Y no es momento. Y ustedes han construido esto de cero. ¿Cómo se dio? ¿Cómo empezó? ¿Y cómo han terminado construyendo lo que han construido? Y el café, por favor. Es fácil. Bueno, ahí habría que empezar diciendo que realmente, primero realmente aquí viene gente que tiene empresas exitosas realmente. Aquí viene realmente gente rica a esta comunidad y hay que poner en contexto, ¿verdad? Porque a veces cuando la gente dice, no, Trading Solutions, Andrés, pronto la gente se pintará un Elon Musk,
uno tiene que ser muy aterrizado con lo que uno tiene. Entonces, la verdad, yo lo que soy es una persona de barrio, ¿verdad? Autóctono. ¿De qué barrio? ¿De qué barrio? Yo vengo de un barrio que se llama Country Club Villas en Barranquilla. Yo pensé que yo era Country Club. Pero, no, ese barrio estaba pegado a la playa. El que vive en la playa no hay nada en contra del que vive en la playa. Solo que la playa es un barrio popular. Entonces, cuando yo decía dónde vivía, la gente no entendía. Yo le decía, no, eso es por la universidad. Ah, tú vives en la playa. Entonces, yo vengo de algo muy popular. De hecho, yo todavía voy al barrio y la gente del barrio no tiene ni idea qué hago yo. Solo me ven en el carro cuando ven una camioneta. Lo ven y le dicen, ¡oh! La tienes toda, le dicen a uno. Pero yo sí tengo que aclarar eso. O sea, digamos que, para ponerlo en contexto, yo lo que soy es una persona que ha salido de abajo. O sea, un hombre que viene de abajo. Realmente yo me iba a la universidad en el bus que valía, bueno, el bus valía en esa época 1.000 algo. Yo pagaba 1.000. Y te volabas el torniquete. Pues cogía bus de Puerto Colombia, que no tenía torniquete, pues para llegar. Entonces, ese es el contexto y sí es importante aclararlo para que quede claro, porque aquí viene gente que es realmente rica y cuando lo ven a uno ahí dicen, no, para joder este man, o sea, aquí no venimos a ostentar riqueza, sino realmente a ver cómo Dios puede hacer algo con una persona que cogía bus de 1.000 pesos. Esos, los que nos ven en la transmisión, eso es como 0 punto algo de dólares. 25 centavos. 25 centavos de dólares. Y si no espabilamos, no podríamos calcularlo porque eso cambia todo el tiempo. Pues sí, no, está bien, y de hecho de eso se trata, por eso se llama el diario de un emprendedor. Yo creo que tú eres un emprendedor en todas las áreas, ahorita si algo podemos hablar un poquito de eso, pero ¿cómo empezaste? ¿Cómo se dio? Definitivamente lo que te decía, muchas veces está este paradigma de que se necesita de una herencia para avanzar. ¿Cómo empezaron a construir trading y bueno, de alguna manera lo que han construido como familia? No, pero realmente sí se necesita de una herencia. Eso a la gente dice, No, sí se necesita de una herencia. Lo que pasa es que no siempre las herencias son dinero. ¿Sí me van a entender? Entonces a veces uno malentiende y uno dice, no, es que la herencia tiene que ser dinero. Si mi papá es de los hombres más ricos de este país o de esta ciudad, entonces me dejan dinero y así seré un privilegiado. Y la verdad no todo el mundo tuvo la fortuna de nacer en un hogar de riqueza económica. Pero en mi caso sí me dejaron una herencia, la cual considero que es muy necesaria. ¿Cuál fue la herencia que me dejaron? Mi mamá me dejó la herencia de la espiritualidad. Y mi papá, que están aquí presentes hoy, nos dejó la herencia a mi hermano y a mí del trabajo. Algo que esta generación, los pelados de hoy en día, ¿traba qué? ¿Te dicen traba what? Entonces, realmente, hoy en día para ser exitoso de pronto no hay que ser tan... A veces uno dice, no, pero ¿qué haces tú y tal? O sea, algo tan sencillo como la herencia que los viejos de uno le enseñaron. O sea, mi papá odiaba que él llegara en vacaciones y verlo dormido a uno a las 12 del día. Perdón, él vernos dormidos nosotros a las 12 del día. Entonces, mi hermano y yo estábamos en el colegio, desde el colegio. Y mi papá llegaba a las 12:30 del día y mi hermano y yo todavía estamos durmiendo. Cuando escuchábamos el carro pitar, finge que estabas despierto creando algo. Mi papá decía que produce. Y yo, hoy, no sé, 12 años, pero ¿qué hago? Uno que se investiga en internet. Nelson era de eso. Claro, cuando salió YouTube lo crearon unos peladitos y les pagaron, o sea, esos peladitos ya se pensionaron a los 17 años. Ponle que cuando eso sucedió yo tenía 17 años también. Y mi papá dice, ¿que creen una vaina de esas? Y yo tengo que confesar que esa mañana yo me levanté y me senté en un sofá a pensar, bueno, y yo me senté en un sofá y yo me sentí como drogado ahí, como, o sea, no sé por dónde empezar, o sea, pero mi papá me dejó esa herencia y mi mamá pues la de la espiritualidad, entonces sí se requiere. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasa si a mí, porque tú te podrías hacer esa pregunta, ni la espiritualidad ni el sentido del trabajo, yo no tengo esa herencia? Y eso es una buena pregunta porque se necesita. Entonces, qué bueno que las promesas de Dios precisamente vienen empaquetadas en algo que se llama herencia. Y la relación con Dios y la espiritualidad
se desarrolla en la Biblia a través de una herencia. Así se habla en la Biblia acerca de la espiritualidad. Entonces, si sencillamente tú no vienes con esa herencia de casa, de pronto no te enseñaron el valor del trabajo. Mira, aquí hay mucha gente de la época de la marimba. Para los que nos ven online, la época de la marimba en Colombia, pues no es un secreto que pues, vivimos una época de mucho narcotráfico. De pronto tú no lo sabías, tienes que ir a Netflix y ver todas las películas que hay, pero hay gente que se desarrolló en ese contexto aquí. Entonces, sus papás, cuando en los años por ahí 70, 80, tenían un nivel económico altísimo, pero nunca les enseñaron a trabajar. Entonces, claramente, sus papás o están presos, o murieron, o extraditados, o se quedaron sin dinero, que es la mayoría, y hoy en día tú quedaste con ínfulas de riqueza, pero no con el sentido del valor del trabajo. Entonces, precisamente la espiritualidad y el tema de la herencia sí es importante, y es importante caminar en ese camino espiritual para saber cuál es esa herencia que Dios nos tiene a nosotros, porque claramente nuestros padres nos enseñan a mi hermano y a mí unas cosas, pero en el tiempo tú vas desarrollando a través de la espiritualidad otras cosas y pues tú vas creciendo, de eso se trata. Sí, y ahora voy a hablar de eso de la herencia, porque una de la herencia que nos deja Dios es la prosperidad, o que nos da Dios es la prosperidad. Pero antes de ir quiero profundizar un poquito. En verdad tú tienes unos padres, aprovecho que están acá, extraordinarios, y el resultado se ve en ustedes dos, en Lucas y en ti. Y el otro día le escuché algo a Lucas que me llamó la atención, y es que tu mamá desde chiquitico les decía a ti, tú vas a ser un predicador, y a Lucas le decía, tú le vas a cantar a Dios. Hoy en día vemos eso, pero se los decía muy chiquitos cuando no había ni una pista de asomo, bueno, eso creo yo, de lo que eso se iba a convertir. Pero al mismo tiempo, cuando yo te conocí, me acuerdo el primer café que nos sentamos, yo pensé que me ibas a proponer un negocio, no hablarme de Dios, y nos sentamos ahí en Miramar, en Juan Valdés, y tú me lanzaste esta expresión. Tú estabas trabajando y suspendiste el trabajo por atenderme, y me dijiste, yo sé que mientras que yo estoy aquí, Dios está trabajando conmigo, Dios está trabajando por mí. Algo así me dijiste. Entonces quiero volver a este Andrés que está empezando, que tenía un apartamentico chiquitico, el carrito más pequeño del mercado era el que ustedes tenían en ese momento, pero al mismo tiempo tú no sé, como que me contagiabas y me transmitías ese sentido de éxito y de prosperidad. ¿Cómo estas dos cosas, lo que te decía tu mamá y lo que te enseñó tu papá, en ese momento tuvo un sentido? Porque también podrías haberte quedado con lo malo. Y todos tenemos una herencia y es cuestión de perspectiva. ¿Qué recibo yo de lo que mis padres me dejan? ¿Cómo se vio? ¿Cómo era ese cuadro ahí al principio? Sí, ahí el tema cuando mi mamá me decía que yo era un predicador no era nada atractivo hace 30 años. Yo estoy viejito, yo parezco de 20, pero ya estoy pisando los 40. Tengo 32, me faltan 8 años. A mí lo que me da risa es que Stephanie está ahí y dice que ¿qué? A mí me gusta decir eso, que estoy pisando los 40. Claro, cuando mi mamá decía que uno era predicador, los predicadores eran una vaina. ¡Arrepiéntate! Ustedes se han visto esos memes. O sea, cuando mi mamá decía que uno era predicador, uno como que. O sea, yo decía, yo quiero ser futbolista. Y mi mamá decía, es que tú eres malo. Tu papá era malo y todos eran malos. O sea, mi mamá me dañó. Todos los que han jugado fútbol conmigo saben que yo tengo algo de goleador. Tigre, ¿tengo o no tengo algo de goleador? Algo tengo, tigre. Yo fuera un Martín Palermo, pero mi mamá me atrofió esa parte y me deja la de predicador. Entonces, claramente hace 30 años no era cool venir a reunirse un domingo. O sea, era como que vamos allá y tal. Pero algo le va quedando algo de la espiritualidad, así sea mal enseñada, algo te va quedando. Y creo que la espiritualidad es un camino. Entonces, como la espiritualidad es un camino y todos somos en cierta manera responsables de descubrir ese camino, yo creo que yo lo que hice fue transitar en el camino de la espiritualidad y hacer mi propia experiencia, que más o menos nace por allá como a los 14 o 15 años, donde yo tengo una experiencia con Dios y pues claramente voy creciendo y sí, la espiritualidad se volvió un caballito de combate para mí, porque digamos que yo siempre creí que había aplicaciones de la espiritualidad en el mundo corporativo, y eso fue lo que yo hice. Pues en algún momento leí en un artículo de Forbes, decía que la gente que emprende cosas es más propensa a creer en Dios. Y la verdad es que sí, porque a uno le toca. O sea, si no crees en ti, por lo menos tienes que creer en Dios para ver.
sabes que es muy complicado. A veces es demasiado complicado y hay un momento en que ya tú hiciste todo y te toca decir, Dios mío, ¿dónde estás tú? O sea, lloraba bueno, lloraba, no es que lloraba todos los días, he llorado como 3 veces en los últimos 10 años y las 3 veces fue como por lo mismo. Pero la espiritualidad ocupa un papel sumamente importante, no la religión, la espiritualidad. Es evidente, y ahí sí quiero ir a lo que decía, es que dentro de lo que Dios quiere hacer en nosotros y por nosotros, es que transitemos en la prosperidad o que vivamos en prosperidad. Pero también es cierto, y aquí estamos mucha gente, que por momentos nos sentimos frustrados en ese camino. Aclaro, y valdría la pena decir, que no necesario tienes que ser el dueño de una empresa para prosperar, pero quiero conocer un poco tu perspectiva de cuáles son esos errores en los que normalmente caemos, que no nos permiten alcanzar esa herencia de la prosperidad que Dios quiere que experimentemos. Porque es evidente, la Biblia lo dice una y otra vez, pero ¿por qué hay algunas personas que le cuesta? ¿Cuál es tu perspectiva? Esa pregunta que me estás haciendo tiene como 32 tomos. O sea, yo no te podría ahora decir errores que se cometen porque hay muchísimas cosas. Entonces, yo pensaría que yo te lo hablaría de la espiritualidad y te pediría que pues tú hagas la tarea en tu casa de revisar cuáles son esos errores a nivel financiero, porque es que financieros hay muchísimos. ¿Sí me va a entender? O sea, hoy en día yo veo siempre lo he visto, ¿no? Pero hoy en día tú ves, o sea, tú ves que la gente está como en una competencia en redes sociales por quién muestra más. Tú decías que yo tenía un carro, un zapateiro. Yo tenía un Chevrolet Spark. No es nada malo el Chevrolet Spark, solo que la sociedad en algún momento te va induciendo a que tú cambies porque sí, porque se supone que ahora tienes un mayor estatus, entonces el Chevrolet Spark no es tan bueno. Hoy tengo una camioneta del año 2012. Porque precisamente yo no entro en esa farándula de aparentar. ¿Para qué necesito cambiarla? Entonces, errores financieros hay muchos y la gente se mete de pronto en esa película de me compro los Louis Vuitton, la ropita de marca y pues ahí, eso sería otro tomo. Pero yo creería que el tema espiritual es algo que hay que hacerle conciencia plena y al tema del dinero. Esas dos cosas, porque es que, a ver, espiritualidad, hay mucha gente espiritual que no habla del tema del dinero. Entonces, si nosotros revisamos la espiritualidad del hoy, está por ahí el Dalai Lama, y el Dalai Lama enseña algunas cosas y el budismo enseña algunas cosas muy interesantes. ¿Sí me van a entender? Pero digamos que no estoy en contra de nadie, de nada, no lo digo por eso. Solo le digo que en su manera de espiritualidad, ellos deciden desprenderse de todo lo que le genere apegos. Entonces se desprenden también del dinero para no hacerse expectativas tóxicas. Pero yo no puedo decirle a mi esposa, me desprendo del dinero. Y a mis hijos, mi hijo ayer me dice que no quiero ningún regalo material en el Día del Niño. Llévame a Nueva York. Y yo le digo, papi, pero eso es material. No es material. O sea, él lo ve como algo vivencial. Pero imagínate que yo llegara a mi casa y le diría, hijo, vamos a liberarnos de los apegos. No, en mi caso hay quien lo hará aquí, te respeto si tú quieres descubrir la espiritualidad de esa manera. Es una manera también, no tiene nada de malo. Solo que con una esposa y 2 hijos es difícil que eso sea. De hecho, ellos no tienen esposa ni hijos. Entonces, en la manera de yo desarrollar la espiritualidad, yo junto la espiritualidad y las veces que la Biblia habla acerca del dinero. ¿Sabes que la Biblia habla del dinero de una manera impresionante? O sea, muchos de los pasajes de la Biblia están encaminados en el dinero. Hablan más del dinero que de otras cosas, que de otros temas. Entonces, yo creo que hay que hacer error es no hacer conciencia plena de estas dos cosas y de cómo la espiritualidad y el dinero son amigas. Es que a veces hemos creído que el dinero es malo y no es malo, o sea, el dinero es bueno. ¿Qué malo va a ser? ¿Qué malo va a ser el dinero? Lo malo es el amor al dinero. Lo malo es que tú te desvíes, pero cuando tú inicias ese camino espiritual, empiezas a aprender lo que Dios dice de ti, eso va a tener unos resultados. Entonces yo creo que el error es no hacerle conciencia plena a esos dos temas. Desarrollar la espiritualidad hoy es clave. Si tú estás viniendo al living room
y es primera, segunda, tercera o décima, o llevas 10 años, es muy importante que tú revises, porque es que cuando uno le hablan acerca de la espiritualidad, uno ¿qué se imagina? Uno se imagina dogmas, uno se imagina reglas, uno se imagina cosas que supuestamente son espiritualidad, pero espiritualidad tiene que ver con cómo Dios ve las cosas. Eso es espiritualidad, cómo Dios ve la situación. Entonces, cuando tú estás en medio de una situación, espiritualidad es saber cuál es la opinión de Dios, y eso se consigue en el tiempo. Entonces, ese es el error más grande, porque aquella persona que no sabe quién es, no sabe hacia dónde va. Fíjate que Quiero solamente para agregarte ahí, no se te vaya a ir la idea. Me gusta eso que dices porque yo siempre le dije a Juli, desde que te conocí, tú siempre me has como inspirado hacia esa prosperidad. Y un día me acuerdo que mi hermano me contó que lo invitaste a cine y que pagaste la boleta a 36 cuotas. Todos sabemos aquí que evidentemente eso es un mal hábito financiero y que él te preguntó, hey André, ¿por qué lo haces así? Y tú le dijiste, no, porque en esto, o sea, le explicaste algo de tu negocio, que no sabías exactamente en qué momento te iba a llegar el ingreso de tu negocio, algo así le dijiste. Ahora, todos sabemos la realidad que después de un tiempo hablando y conversando contigo, en ese momento ustedes estaban pasando por una situación un poco complicada económicamente. Pero de verdad, Juli está aquí, yo siempre se lo digo, ustedes pareciera que nunca se evidenció. Y ayer hablándolo, no quiero que se te olvide decir esto, me contabas que incluso en algún momento tu matrimonio era sostenido solo por lo que ganaba Stephanie. Pero insisto, tú nunca proyectaste eso, en tu identidad había algo más. ¿Cómo se veía eso? Porque acá hay todo tipo de públicos y quiero que de pronto podamos relacionarlo hacia diferentes personas. me estás haciendo como 12 preguntas en medio de una pregunta. Vamos al inicio, a eso que le estoy diciendo. Pero es el inicio, es espiritualidad consiste en romper acuerdos. ¿Quién se ha leído el libro de los 4 acuerdos aquí? Levanten bien la mano así. Y sí se acuerda, bastante gente. Está de moda el libro de los 4 acuerdos. Fíjate que en el libro de los 4 acuerdos hablan acerca de la sabiduría tolteca, una tribu indígena y muy interesante. Fíjate que ellos dicen que la sociedad te domestica. O sea, la sociedad también te entrega una herencia. Espiritualidad consiste en romper la mala herencia que te da la sociedad y tomar la buena herencia de Dios. Entonces, eso es lo que hay que hacer aquí hoy. Entonces, claramente, pues digamos que cuando yo me casé, de pronto las cosas no estaban tan sencillas. Eso hay que pagar. Yo iba a la Olímpica. La Olímpica es una cadena de tiendas aquí, como decir Walmart, por decírtelo, tú que nos ves desde otro país. Y a mí me gustaba el desayuno de la Olímpica, porque el desayuno de la Olímpica valía así como $1. O sea, $1 es como un desayuno de 5,000 pesos y era bueno. O sea, era un buen huevo. Recién casado uno, cualquier cosa en la calle le parece buena. Porque cuando uno se casa, los 3 primeros días te hacen unos huevos de Hotel Hyatt. Y después, o sea, la vaina cae en picada. Hay gente que se pregunta después de eso, ¿por qué me casé? Pero yo, pues, iba a la Olímpica y me comí esos deliciosos huevos con mi esposa. Y cuando la señora me preguntaba, a ver, el huevo valía $1. Digo $1 porque cuando uno, no que yo sea bollón ni creído, sino que cada no entienden cuando uno dice $1, 72,000 pesos, o sea, eso no lo van a entenderlo en otros países. $1 son 5,000 pesos colombianos, más o menos. Entonces, cuando yo compraba, en esa época eran 3,500 pesos. Y la señora me decía, ¿a cuántas cuotas? En tarjeta de crédito. Y le decía, no, a 36. O sea, hasta la que cobraba en la caja quería orar por mí. Entonces la gente me preguntaba, hey, pero ¿tú por qué haces eso? Bueno, la verdad, pues si tuviera el cash, de pronto la pagara una cuota o utilizara el cash, pero la verdad es que no tenía. Y la mayor realidad era que no sabía cuándo iba a tener. No hay peor momento en el que tú no solamente no tienes, sino que tampoco sabes cuándo vas a tener. Pero es ahí donde la espiritualidad cobra sentido y donde romper acuerdos cobran sentido. Porque es que yo hubiese podido decir en ese momento, no, claro, es que ya todo tiene sentido. Mis padres vienen de un barrio popular, yo crecí en uno menos popular, pero estoy destinado todavía a vivir en un barrio popular y no tengo nada en contra de los barrios populares, pero
hay que decirlo, ¿no? No puedo decir ahora una mentira aquí. Y decir como que toda mi vida voy a estar destinado a esto. Yo pude haberlo dicho, pero ese es el momento donde la espiritualidad cobra sentido. Y cuando tú estás pagando ahí, tú dices, Dios mío, ¿dónde estás? Todas las veces que yo pagaba decía, Dios mío, ¿dónde estás? Y era una oportunidad para reconsiderar cuáles son los planes de Dios conmigo en la tierra. ¿Para qué estoy creado en la tierra? ¿Estoy creado para pagar las 36 cuotas o estoy creado para otras cosas más grandes? Entonces, siempre para mí fue un ejercicio espiritual. Y solo Dios pudo darme la convicción. Solo Dios podía darme esa convicción. Y eso también nos lo enseñó Carlos y Natalia a nosotros. Porque cuando nosotros llegamos aquí a Living, éramos pelados de 22 años. Y un día Carlos me dice, la única diferencia entre tú y yo son las tarjetas de crédito. ¿Cómo así, Carlos? Sí, las tuyas tienen menos cupos que la mía. ¿Cómo así, Carlos? Bueno, o sea, es que tú te estás preocupando porque no tienes, pero cuando tú estás haciendo algo, tú tienes realmente que saber si estás en el camino correcto. Si estás en el camino correcto es cuestión de tiempo. Entonces, ¿qué es lo que necesitas? Una tarjeta de crédito hasta que te reviente. Pero Andrés, como dice el dicho, hasta que le pegues a la perra. Tú estás... Pero con una tarjeta de crédito de $500. Pero entonces, ojo con eso, son cosas que uno a veces ignora en medio de la espiritualidad. Y no hay momento tan espiritual como ese, como cuando un mentor te dice, hey, ven acá, la diferencia entre tú y yo son las cifras. La diferencia entre tú como empresario y Elon Musk como empresario son las cifras. Pero los retos en sí, matemáticamente, todos tenemos retos. Tú tienes un día que preocuparte por ganar un sueldo. Pero mañana tienes que preocuparte por comprar una casa. Pasado tienes que preocuparte por el colegio de tus hijos. Al final es una preocupación. Y aquel que más tiene otras preocupaciones. Por eso yo siempre he dicho, Dios mío, quiero la preocupación de no saber dónde poder parquear un yate. Yo quiero esa preocupación. No tengo dónde parquear el yate. Mija, las llaves del yate, ¿dónde están? Por ahora no estoy ahí, pero ojalá la tenga. Quiero enfatizar en dos cosas, porque tú estás tirando unos códigos y a veces los pasas muy rápido. Ya se está acabando el tiempo. Ya sé, por eso te quiero ir concretando. Vengan a la otra reunión. Pero fíjate que tú dijiste unas cosas. Cuando tú estás pagando, hay alguien que tiene la queja en la boca. Oh, que mira, todo está muy caro, que no sé qué, que no tengo plata. Pero mira el acuerdo que tú hacías. Dios, ¿dónde estás? En ese momento tú estabas haciendo un acuerdo claro con lo que realmente Dios, ese acuerdo y esa prosperidad que Dios te habla. Y lo segundo, estabas hablando de saber que estás en el camino correcto. Y eso es una buena pregunta para hacernos todos hoy. Si tú hoy sientes que estás en el camino correcto, y esa respuesta solo viene de Dios. Entonces, es para reflexionar, y como lo decía ahorita, estamos cortos de tiempo, pero quiero ir a una siguiente pregunta. Y es, y de pronto a ti no te queda bien decirlo, pero a mí sí. Y es que ustedes como familia y como empresa son de los principales aportantes al Living Room. O sea, y eso es muy valioso, porque de alguna manera lo que Dios te ha dado ahora ha sido para que ustedes puedan desprenderse y aportarlo para el crecimiento del reino. Esto se habla mucho en las comunidades espirituales, pero al mismo tiempo se ha mal usado. ¿Por qué para ti, por qué consideras tú que esto de donar y aportar ha sido valioso para ustedes en el ejercicio espiritual y económico? Esas son las preguntas de Sebastián que él hace cuando ya tú te vas en la noche y dices, hey, tengo sueño, él te hace una pregunta así para que te quedes. Voy a responderla. Hablando de los recibos y de ser agradecido a la hora de pagar, mi mamá me enseñó eso. Cuando mi mamá pagaba los recibos de casa, mi mamá le daba gracias a Dios. Gracias a Dios porque pagué la energía, el gas. Y yo lo veía y yo decía, pero qué chichipatés. Pero cuando me tocó a mí pagarlos, yo sentía que llevaban unas velocidades vertiginosas. O sea, porque lo pagaba tarde. Es claro, si tú pagas matemáticamente, si tú pagas el recibo a los 15 días de haber llegado, ya te viene el otro. Cuando yo lo pagaba, a veces con avances de tarjetas de crédito, para que mi esposa esos comentarios los haremos en una reunión de hombres. Lo voy a repetir, pagaba haciendo un avance de la tarjeta de crédito para que mi esposa no se enterara. Eso lo decimos en otra reunión de hombres. Yo le daba gracias a Dios y decía, bueno, por lo menos ya pagué. Entonces, eso es importante. Es muy importante uno tener un corazón siempre agradecido, porque el agradecimiento te hace más feliz.
Un corazón agradecido te hace más feliz. Y según algunos estudiosos, por ejemplo, leyendo un libro supuestamente dice el hombre más feliz del mundo, Matthew Ricard, de pronto no es el hombre más feliz, él dice que no, seguramente eso no es verdad. Se habla acerca de eso, acerca de cómo viene la felicidad, y la felicidad tiene que ver con actos altruistas, es decir, dar y ayudar a los demás. Entonces, no es lo mismo el cerebro de una persona que da a los demás que una persona que no da. Entonces, las personas que dan a los demás, está científicamente comprobado que su cerebro es diferente, su cerebro es agradecido. Y de hecho es hasta un ejercicio sanador. Aquellas personas que sufren de depresión las mandan a que ayuden a otras personas, porque en ese momento tú puedes realmente saber que tú no estás tan mal. ¿Sí me van a entender? Y que otros tienen otros problemas. Entonces, el ejercicio del dar para nosotros siempre ha sido muy importante. Y sí, la verdad, hace muchos años nosotros hacemos la práctica del dar. Y nosotros, yo creo que somos fieles en esto, en poder dar aquí en Living, no solamente en Living, y a poder ayudar a otras personas. Yo siempre estoy en el ejercicio de ver cómo puedo ayudar a alguien. Al final no me vas a decir que, ay, mira, ya que tú dijiste eso. Hoy no estoy ayudando precisamente. Hoy no vine a ayudar. Pero yo siempre estoy ayudando. Ahora, ¿por qué yo siempre estoy ayudando? Porque es que nosotros somos bendecidos para bendecir. O sea, la cuestión, mira, ya yo pasé en pandemia por tenerlo todo en casa. En pandemia, cuando cerramos esa puerta en marzo, yo tenía todo, pero no estaba feliz, no estaba completo, porque yo siempre he sido una persona de la gente, de ayudar, de apoyar. Entonces ahí te das cuenta que de pronto tú dices, no, cuando yo tenga, cuando yo salga adelante, entonces yo estaré feliz, pero la felicidad no viene ahí. La felicidad viene en ayudar a las demás personas, a que las demás personas se desarrollen, a que las demás personas puedan encontrar su propósito de vida. Entonces, cuando nosotros hemos hecho esto y hemos construido esto, es la satisfacción más grande que nosotros hemos podido tener en nuestras vidas, el hecho de poder ayudar a otras personas. Pero no solamente ayudamos aquí tirando un mensaje, sino que lo hemos hecho con dinero. Y ha sido un ejercicio supremamente bueno. Y yo siempre miro a aquellos, yo siempre me dicto o me guío de aquellas personas que son dadores impecables. Bill Gates, Warren Buffett. Uno dice, no, es que estas personas son ricas y dan. Entonces hay algunas personas que dicen, no, pero es que él da porque es rico. Y yo te digo, él es rico porque él da. No porque es que eso sea magia, sino porque su manera de pensar es diferente. Su manera de pensar es que yo no voy a tener para producir. ¿Sí me van a entender? Entonces yo me guío de eso. O sea, si tú ves lo que está haciendo Bill Gates hoy en cuanto al cambio climático, en cuanto a las aguas residuales en algunos países, uno dice, de verdad, uno no está haciendo nada trascendental en la vida. Gente que vive por dar. Entonces sus prioridades son diferentes porque ya lo alcanzaron todo. Cuando tú lo alcanzas todo, te das cuenta que ahí no estaba la plenitud. Entonces claramente yo quiero dar, quiero ser un aportante, quiero siempre estar en función de contribuir con la sociedad, pero no puedo ser tan corto de vista y corto de visión de creer que si voy a dar, me voy a quedar sin dinero. Porque es que si yo creo que voy a dar y me voy a quedar sin dinero, entonces no estoy produciendo lo suficiente. Y ahí sí esa debe ser la preocupación. La preocupación no debe ser es que si yo doy me quedo sin dinero. No, la preocupación es, ven acá, tú no le puedes dar al man que te atiende en el restaurante porque te quedas sin dinero. Si tú sientes que te quedas sin dinero, hay un problema en ti. Pero bienvenido al Living Room, estamos para ayudarte. Sí, ya puedes preguntarme más. Ok, no pensé que ibas a seguir como te paraste a tomar café. Hey, André, y esto es clave, porque de pronto si tú estás conectando con Living Room por primera vez, nosotros nunca hablamos de estos temas de dinero. Y de hecho durante mucho tiempo nosotros nos hemos sostenido en esto porque creemos que la religión ha hecho mucho daño. Ahora bien, hace poquito nos reuníamos y hablábamos, loco, pero es que no se trata de quedar en el Living Room como si nosotros nos fuéramos a beneficiar de esto. Se trata de que no le estamos hablando y esto no le hace bien a la gente, porque al final hay un beneficio detrás de esto para cada persona. Y hemos llegado a estas conclusiones. Hay temas que tenemos que hablar porque le estamos como restringiendo a las personas que puedan ser bendecidas en esta área.
Y de hecho, hace poquito me leí un libro, Nada Espiritual, Dinero, de Tony Robbins, y él decía que él conoce gente que admira mucho porque sus metas están en función de donar y no de tener. Entonces él decía que hay gente que le dice, no, mi meta es, hablando de dinero, mi meta es donar $1 millón mensuales a la iglesia. Pero es que él sabe que inconscientemente ellos están diciendo, me estoy ganando 10. Pero lo hacen en función de la donación. Ahora, hablando de este número, y con esto te hago esta pregunta y otra más y cerramos. ¿Tú crees en el diezmo? Porque esto sí que ha sido polémico. Ok, sí es importante aclarar que mi esposa y yo nos fuimos a Bogotá como aportantes. Es decir, hay por ahí rumores y que no, que le pagan el arriendo y que le pagan el colegio. Esto no es como los futbolistas. Aquí nosotros nos fuimos 100% voluntarios y nosotros hemos costeado nuestras cosas como aporte. Y por eso entonces ahora te lo respondo, porque claramente siempre hay un avivato allá en el público que dice, ahora va a decir que sí para que le den. No, la verdad yo no necesito tu dinero. Mi padre es el que me sostiene a mí. Pero en Living Room sí lo necesitan, eso sí te lo tengo que aclarar. Yo no lo necesito, pero en Living Room sí lo necesitan. Porque para hacer esto necesitamos dinero. Tú nos ves en este sofá hermoso, pero a veces aquí no hay para pagar la luz, lo cual es sumamente injusto. Pero eso harina otro costal, tomo 36. Pero yo creo en el diezmo, creo en el 10%. Ahora, creo que no es necesario que dejes el 10%. Si tú das el 1% está bien, si das el 12% está bien, si das el 8% está bien, si das el 10% está bien y si das el 20% está bien. Eso depende de cada quien. La Biblia dice algo y es que cada quien dé conforme a cómo propuso su corazón. Ahora, en el caso mío, yo siempre evalúo cuál es la cifra. Porque es que hay un punto donde lo que tú das ayuda a otro. Y esto es importante que lo aclaremos. Hay un punto, ojo, anota esto, hay un punto que lo que tú das ayuda a otro. Pero hay un punto donde lo que tú das te ayuda a ti. ¿Por qué? Porque es que algo pasa en ti cuando tú das. Entonces, yo siempre he dicho esto. No es lo mismo esperar un milagro de manera estática que esperar un milagro de manera en movimiento. Hay momentos donde tú estás pasando por tu vida en un momento donde tú necesitas ver un milagro de Dios a nivel financiero. Y como Dios hace milagros, Dios lo termina haciendo en algún momento. Entonces tú terminas recibiendo el milagro de una manera estática. Y eso produce algo en ti. Algo se ocurre en tu ser interior cuando de manera estática ocurre el milagro. Y de manera estática muchas veces es en la zona de confort. Pero Dios es tan bueno. A veces mi hijo está en la zona de confort y yo le doy cosas. ¿Por qué? Porque yo lo veo en la zona de confort y lo tengo que ayudar. Aquellos que tienen hijos saben que uno no quiere que sus hijos siempre estén en zona de confort, sino que siempre se sacrifiquen, hagan cosas. Pero hay momentos donde indefectiblemente debo darle algo en su zona de confort. Y ese es un punto peligroso. Es un punto muy peligroso. Ahora, hay momentos donde Dios hace un milagro en medio de tu movimiento. Es decir, en la misma situación, tú estás viviendo una situación económica complicada y te llama tu mamá. Y te dice, ay, mi hijo, lo que pasa es que yo tengo que pagar no sé qué, tengo que pagar no sé cuánto, y te pide $100. Entonces tú en tu mente dices, ¿cómo yo voy a mandarle $100 a mi mamá si yo no tengo los benditos $100? ¿Verdad? Entonces en ese momento tú dices, bueno, tú te echas la bendición, como cuando llegabas a los parciales, en el nombre de Cristo. Tú le mandas los $100 a tu mamá y después Dios hace un milagro. El output dentro de ti es diferente. Simplemente algo diferente pasa en tu mundo interior, porque digamos que en ese estado de conciencia plena termina cobrando sentido el movimiento. Entonces, mañana van a haber otros retos en la vida que no valen $100, sino que valen 1,000. Entonces, cuando venga un reto que no tiene nada que ver con dar, un reto empresarial, entonces alguien te dice, no, es que tú tienes que dar $1,000 para que hagamos un negocio. Entonces tú vas a recordar que Dios nunca te dejó abandonado y que cuando tú diste no te quedaste sin dinero. Entonces cuando venga ese negocio va a ser fácil poner los $1,000. Hay gente que ve los grandes haciendo mega infraestructuras, centros comerciales. Vemos estos grandes hombres empresariales, Ray Dalio, Steve Jobs,
el uno, el otro. Pero no creas que esas compañías se fundamentaron bajo la base de que, que 100 dolaritos y tal. No, esas compañías se fundamentaron en billones de dólares, en ponerse en riesgo. Entonces, a veces tú no te quieres poner en riesgo con 100 dólares, pero ellos se pusieron en riesgo con 1 billón y tú quieres los resultados de ellos. Entonces, el ejercicio del dar en movimiento produce algo diferente dentro de ti. Entonces, cuando yo estoy ahí para responder la pregunta de cuánto yo doy, yo tengo que dar cifras que sienta que me pongan que me pongan a depender de Dios, que me recuerden y que me pongan los pies sobre la tierra, que esto no depende de mí. Entonces, si yo doy el 1%, ¿sabes qué produce en mí? Absolutamente nada. Va a ayudar mucho acá, va a ayudar mucho a los pobres, pero no solo necesito eso, necesito que produzca algo en mí. Mi esposa, ella se encarga de que yo dé mis aportes y los de ella. Entonces, cualquier religioso podría decir, ella está dando sus aportes, pero la verdad, no solo necesito que ella dé sus aportes de lo que ella gana, necesito que ella sienta lo que es desprenderse. Entonces, a veces yo la cojo y le digo, ven acá, yo te veo comodita con lo que tú estás dando. Y se lo hago cuando siento que cuando sus ventas están bajas. ¿Ya? ¿Por qué? Ojo, no estamos comprando porque no venga algún teólogo a decirme, pero yo soy un maestro de gracia y he predicado gracia toda mi vida y he predicado que el favor de Dios no depende de si das o no das. Pero cuando yo la veo a ella, no he vendido nada. Ella siempre dice eso, que no ha vendido nada y es la mejor vendedora. Pero ella a veces se preocupa. Entonces yo le digo, ven acá, ¿por qué no te desprendes de algo? Pero ¿cómo me voy a desprender si no estoy vendiendo? Es una locura. Tú me estás preguntando cuál es mi fórmula. Yo se la estoy revelando aquí. Ya ustedes verán allá si ustedes hacen otra, pero esa es la que yo tengo. Entonces yo le digo, da algo. Ve y pregunta allá qué se necesita en Living Room. Entonces ella me dice, no, decide tú. No, decide tú. Porque yo necesito que pase algo en ti. Con Pedro también me pasó el otro día. Loco, ¿qué hago yo ahí? Papo, yo te tiro mi código. Esto es lo que yo hago. O sea, yo me pongo a caminar en el agua, y cuando sale esa donación, en medio de eso uno queda, ahí sí vas a quedar lindo. Mira, si antes dependía de ti, porque es que a veces es falso cuando uno dice, Dios, dependo de ti. Mentira, no estás dependiendo de Dios, tú dependes de ti. Tú dependes de tu fuerza, de lo que tú puedes hacer, pero cuando realmente tú te desnudas así, ahora sí quedaste desnudito, como Dios te trajo al mundo, tú dices, Dios mío, ahora sí dependo de ti con esta locura que acabo de hacer. Pero la pregunta es, ¿cuál es el output? Porque es que generalmente el output es temor. Es el mismo output de cuando no das la propina. Tú no das la propina, no porque el man no te atendió bien, tú das la propina porque crees que te vas a quedar sin dinero. Cuando uno va a Estados Unidos le pasa esto. Propina, $26. Tú dices, caramba, pero si en Colombia con $26 comemos con postre. Y te vas y dices, no, esa gente aquí tiene plata. Y te haces el tonto. ¿Qué hay detrás de eso? No voy a tener. Lo que debería pasar es decir, aquí están los $20. ¿Y cómo hago para? Esa es la otra parte, porque no crees que es magia. Porque si tú te pones a dar propinas y a dar propinas y a dar y nunca haces un cambio de transformación mental, pues ahí sí te puede pasar algo incorrecto. No se trata de que ahora vayas y regales la plata, porque también hay gente que va a la regala y tampoco prospera. Es doy, pero ¿por qué? Porque tu cerebro creativo se pone a trabajar. No debemos darle a nuestro cerebro reptiliano, que es el cerebro del miedo, a que tome las decisiones. Cuando tú no das, cuando tú no donas, es el cerebro reptiliano el que te está diciendo, no vas a tener. Pero tú necesitas que lo que gobierne en ti es la mente de Cristo. Y adivina qué dice la mente de Cristo. Yo soy tu padre, yo te prospero. Entonces, loco, uno tiene que ponerse cuando uno está dando esa propina. Y lo digo en Estados Unidos porque yo sé que aquí hay muchos que van allá ahora a ir a comer al restaurante de Silvestre y de, ¿cómo se llama? Abelardo. No vayas a pelar el cobre en Miami. O sea, no vayas al restaurante que Silvestre estás ahí tirándote pictures y cuando venga la cuenta, no, que tienes que pagar $126, porque es que esa es la otra. Cuando tú vas en un combo, la propina es $250. Y tú dices, caramba, todo lo que yo me gano no sé cuánto. No, tú tienes que decir, Dios, ¿cómo los produzco? Entonces, cuando yo doy, yo siempre estoy en el ejercicio de cómo los produzco, cómo Dios me renueva mi manera de pensar. Entonces, el diezmo tiene sentido en ese sentido. Y yo motivaría a todo el mundo. Motivaría a todo el mundo que se ponga. Ahora hay gente que dice, no, pero yo mejor le doy a mi mamá. Bueno, dale a tu mamá.
hazlo, empieza por algo. No, es que yo mejor le doy a los niños pobres porque a mí me parece que todos ustedes aquí tienen todo. Hazlo, pero hazlo. Ese es el problema, que generalmente el que dice eso no termina haciendo eso. Y la verdad, aquí lo necesitamos. Ahora, yo hablo por Bogotá. A todas las personas que me están escuchando de Bogotá. O sea, si alguien a mí en Bogotá me dice, no, es que yo lo de los niños pobres. Yo le digo, bueno, dale a los niños pobres. Solo que tú tienes que saber que ojalá le dejes a los niños pobres y deja acá para poder hacer algo acá, porque si no va a ser inviable hacerlo acá. Así de sencillo, porque es que yo no solamente voy, yo también ayudo a mi mamá, por ejemplo. No digo a mi papá porque la verdad no ayudo a mi papá, ayudo a mi mamá que yo le mando. Estoy haciendo una revelación aquí incorrecta, ¿verdad? Vamos a olvidar eso. Porque mi mamá me dice que le secuestran después Yo le mando a mi mamá para que mi mamá tenga para sus cafés, para sus vainas, para sus negocios. Mi mamá vende perfumes a la orden. Yo le mando la inversión. Pero lo que yo no puedo hacer es porque una persona que quiere ayudar a los niños pobres, yo le quite la plata que le mando a mi mamá para sostener el aire acondicionado. Bueno, en Bogotá no hay aire acondicionado, pero para sostener una reunión para que otro venga que solo le da a los niños pobres. No, amigo, lo que tienes que hacer es darle a los niños pobres, darle a tu mamá, darle a Living Room, darle a todo el que se te atraviese. No es que no me alcanza, bueno, hay un problema en ti, que esa es la reunión 2, que es lo que hay que revisar. André, definitivamente nosotros si nos ponemos a hablar aquí terminamos No, mañana. 3 horas ya. Living Room. Para terminar, yo he aprendido que hay algo especial en la impartición. Y Dios a ti te ha dado algo, a ti y a tu familia. Y una de las cosas que más admiro de ustedes, de verdad esto lo digo genuinamente, es que tú eres un excelente hijo, un excelente padre. Lo he visto, he visto que me atiendes a mí en medio de estar con Noah. Eres un excelente esposo y admiro mucho tu relación de pareja. Y además eres un excelente hombre de negocios. Y además campo líder de Bogotá. Yo quisiera que tú oraras por nosotros porque yo creo que todos finalmente estamos buscando plenitud y una prosperidad integral. Entonces quisiera que oraras por nosotros, que pudiéramos terminar la reunión de esa manera y que pudiéramos recibir de lo que Dios te ha dado. Vamos a hacerle. ¿Sabes que hace algunos años, y no quiero que hagamos una oración religiosa, sino que hay momentos donde hay palabras que tienen el potencial de cambiar tu mundo interno. Y a veces son palabras que no son tan si tú eres de la generación Z, welcome to the living room, te lo voy a decir como me lo dijeron a mí para que tú veas que funcionó, porque si hay una gente de la generación Z que quiere ser budista. Si tú quieres ser un monje tibetano, esto no es para ti, pero si tú quieres algo medianamente de dinero, esto de pronto te va a servir para que tú veas que hay cosas que uno tiene que escuchar que son verdades incómodas. Ya, que te van a doler, pero son necesarios. Verdades incómodas como cuando tú ves que una pelada a ti te está cayendo y tú eres casado. Entonces, tú ves que la pelada te está copiando y ¿qué tienes que decirle tú? ¿Qué hay que decirle, hombre? No. Eso no hay que decir, no es estar casado. O sea, hoy en día las mujeres no comen de eso, ni los hombres comen de eso. Tú lo que tienes que decir es: tengo 3 hijos. Tengo 3 hijos, soy una vaca paría. Ya espantas ahí el cacho. Entonces hay verdades, porque si uno se pone, no, es que mira, estoy en un proceso con mi esposa, perdiste. Hay verdades que tienes que decir: amiga, tengo 3 hijos, 7 años y medio de casado, tal, ya enseguida. Ya. Ella va a llorar, pero tú vas a estar feliz de haber hecho lo correcto. Eso es otra charla aquí que no vamos a dar hoy. Pero en esas verdades incómodas, un día yo estoy hablando con Carlos y Natalia. En la época de las 36 cuotas. Carlos, yo siento que a mí no se me da nada. Todo el mundo está bien, porque a veces uno tiene la impresión de que tú estás mal y todo el mundo está bien. Y de pronto el otro sabe rayar más la tarjeta de crédito que tú. Entonces Carlos me dice algo y me dijo: hey, lo que pasa es que hay una diferencia, por ejemplo, entre tu hermano y tú. ¿Cuál es la diferencia? En que tu hermano es un bendecido y tú no. Y yo, ¡ah! Ojo, Carlos, pero es que yo soy un bendecido. No. Tú dices que eres un bendecido, pero tú no te sientes como un bendecido. No seas religioso. El bendecido realmente actúa conforme a lo que es.
Y yo no lo entendí. Yo dije como que, oh, me hirió. Y me vi una película que se la tienen que ver, que se llama Yes Sir, de Jim Carrey. Sí, señor. Véansela, esa le va a ser sanadora hoy en la noche. Y después pones música. Y esta película se trata de un tipo que era muy negativo y aprendió a no ser negativo. Entonces cuando yo vi la película entendí y dije, claro, ya entiendo lo que dice Carlos. Yo realmente he dicho que soy un bendecido, pero no soy un bendecido. Y tengo que trabajar en eso. Tengo que trabajar en la transformación de mi mente. Y tengo que hacerle conciencia plena en un ejercicio espiritual serio. Entonces hoy que tú estás aquí, la idea es que oremos por eso. Mira, yo creo que Dios, estaba leyéndome, perdón si me extiendo, pero hermano, yo vivo en Bogotá, disculpa. En el año 1970, un hombre llamado Ray Dalio monta un fondo de inversión en New York. Y Ray Dalio dice que su fondo era en su casa con 2 pantallas de trading. Y dice que él estaba aquí, llevado. Y dice que él fue a buscar trabajo a un fondo que estaba empezando que se llamaba Merrill Lynch. Y Ray Dalio lo narra así, dice: cuando yo llegué a Merrill Lynch era un callejón con unos escritorios de acero. Hoy en día Merrill Lynch es uno de los fondos más grandes del mundo. Entonces la pregunta es por qué ellos sí hacen algo y se sienten merecedores, y porque uno dice, porque yo soy de Barranquilla y yo no puedo hacer algo trascendental. No, la verdad es que sí puedes, y eso es lo que vamos a orar aquí hoy. Yo estoy seguro que de aquí de Barranquilla deberían salir, y de Living Room deberían salir lo mejor de lo mejor de lo mejor. Los mejores trabajadores, los mejores CEOs, los mejores corporativos. O sea, no todo es empresarial, no todos son emprendimientos, no todo el mundo tiene que emprender. En el mundo corporativo hay mucho dinero. Ahora que yo vivo en Bogotá me doy cuenta de eso. O sea, hay gente que gana unos mundos de plata trabajando en empresas importantes, pero para eso se necesita un cambio, para eso se necesita un cambio de chip, un cambio de pensar, un cambio de que cuando tú llegas a tu empresa, tú no seas el que más te queja, sino el que más propone, el que más la pide. O sea, que tú le pidas a tu jefe, póngamela aquí que yo te la bajo de pecho, vamos a arreglar esto. O sea, que tú seas una persona propositiva, que no seas de los que te quejas, que no seas de los que dicen aquí trabajo mucho, que seas el primero que llegas y el último que te vas. Es la manera, o sea, así es que lo hemos logrado. Entonces, cuando tú eres un bendecido, tu vida empieza a dar unos pasos diferentes. Entonces vamos a orar, y vamos a orar porque Dios puede realmente ayudarnos a transformar. Puedes ponerte en pie si quieres, a transformar nuestra mente. Ese es el primer paso de manera espiritual. Te damos gracias, Dios. Pero esta oración no debo hacerla yo, esta oración la debes hacer tú. Entonces ahí donde estás, ora. Si tú estás viéndonos por televisión, ora y dile: Dios, yo necesito comprender, necesito hacer ese viaje de la carencia a la abundancia. Vamos, abre tu boca y dile: Dios, transforma mi manera de pensar. No importa si yo vengo de una familia que no tuvo, si el escenario no es un escenario favorable en este momento. No importa si no estoy vendiendo, si las cosas están mal en ventas en la compañía en la donde estoy. Tal vez a ti te está yendo mal, estás aquí, de pronto no estás dando los resultados y están amenazando con despedirte. Pero Dios está aquí, el mismo Dios que me levantó a mí, ese Dios está aquí, te quiere hacer brillar. Pero necesitamos comprender que debe haber un cambio de mentalidad que solo puede venir de Dios. Abre tu boca ahí donde estás y dile: Dios, yo oro porque tú cambies mi manera de pensar y que haya una mudanza de vida en mí. Vamos, esto no es un momento religioso. Ora ahí, comunícate con Dios. Tal vez tú no sepas orar. Lo que tienes que decir es: hey Dios, ayúdame a pensar como tú piensas. Quiero ver las cosas como tú las verías. No quiero ver un entorno de escasez, sino quiero ver un entorno de abundancia. Quiero ir en crecimiento, quiero ir en aumento. Que en la época de los apóstoles, los milagros tenían que ver con sanidades, con que el ciego viera, con que el cojo caminara. Y todavía Dios hace milagros en la salud.
Pero yo creo que uno de los milagros hoy es las finanzas de la vida de la gente, porque es lo que más las oprime. Entonces hoy van a suceder aquí milagros creativos. Eso tiene que ser normal en el living room. Tal vez tú, como digo, no estás vendiendo, no se te están dando las cosas. Hoy Dios va a hacer un milagro en ti. En los empresarios que de pronto, incluyéndome, hemos estado estresados en esta temporada. Dios va a hacer el milagro de la paz en nosotros, que sobrepasa todo entendimiento, para poder timonear las cosas. En el sector artístico, sé que hay muchas personas que trabajan en televisión, que vienen al living room, están en Bogotá, que son actores, que hacen castings. Es una temporada de restitución. De pronto, tú vienes aquí y tú dices como que, hey, es que yo he perdido mucho tiempo. Pero es que Dios no está sujeto a tu tiempo y a tu espacio. Dios está sujeto a su tiempo y a su espacio. El tiempo de Dios no es lo mismo que el tiempo del ser humano. Tú puedes sentir que has acabado una vida o que has pasado mucho tiempo, pero a Dios no le importa qué edad tienes tú. Tú de pronto hoy vienes aquí, tienes 60 años, pero recuerda que Colonel Sanders fundó KFC a los 72 años. Si tienes 60, te faltan 12 para llegar ahí. Todavía hay chance, todavía hay tiempo. Ray Kroc, fundador de McDonald's, una empresa imbatible en estos earnings que salieron. O sea, la rompieron. Ray Kroc ya es un señor, ya Dios es bueno y Dios puede hacerlo. Entonces este es un tiempo de aceleración de tiempos, de que no importa lo que hayas perdido. No, es que yo, mira, que me la gocé, que yo andaba en Cholón, en Barú, en yate y me gasté toda la plata ahí. Bueno, no importa. Lo importante es que Dios puede hacer un milagro. Ahí está, levanta tus manos. Dios, yo te doy gracias por estas personas que están aquí. Yo creo en ti, Dios. Creo que resucitaste de los muertos, Jesús. Creo que levantaste a Lázaro de esa tumba. Cuando ya Lázaro estaba en estado de putrefacción, tú lo levantaste de la tumba, Dios. Así que no importa en el estado que estas personas se encuentren, Dios. No importa la edad que tengan, no importa si son muy jóvenes o se consideran muy viejos. No importa cuánto tiempo ha pasado que han desperdiciado, Dios. El Dios que levantó a Lázaro de la tumba, el Dios que partió la historia en dos, el Dios que abrió el mar rojo para que los israelitas pasaran el seco, el Dios que me levantó a mí, Andrés Consuegra, está en este lugar. Así que te damos gracias. Vamos, dile gracias, Dios. Gracias. Gracias por lo que ha de venir. Vamos, píntate esa imagen. Hola a todos, soy Carlos Frayja y quiero darte las gracias por hacer parte de nuestra familia LBR Online. Recuerda que justo aquí vas a encontrar videos y vas a encontrar contenido que no solamente tiene el potencial de cambiar tu vida, sino también la de tus familiares, la de tus amigos e incluso la de tus compañeros de trabajo. Por eso te voy a pedir que te suscribas a nuestro canal, que actives las notificaciones y que puedas compartir con otros de lo que Dios nos ha dado. Y si quieres apoyar este movimiento y quieres ayudarnos a continuar con nuestra labor de llevar este mensaje a otras personas en el mundo, te invito a que vayas a la descripción de este video y le des clic a nuestro botón de donaciones. Bye bye.